tal, amigos de EWTN? Es un gusto estar con ustedes en esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Una bendición volvernos a encontrar gracias a estas ondas benditas de EWTN aquí desde Birmingham, Alabama, para abordar una vez más los distintos temas que son para nosotros temas esenciales. En este caso, nosotros tenemos un tema que ha caído mucho dentro del el candelero, y es el tema del Islam, de los musulmanes. Nosotros hemos visto, por ejemplo, todo lo que ha acontecido recientemente y está aconteciendo todavía en Egipto y en los países árabes. Existe, por un lado, el entusiasmo de una transición hacia una democracia, aparentemente, pero la razón por la cual muchísimos están angustiados de el futuro que pueden tener estos movimientos de reforma es porque existe el temor de que estas naciones se conviertan no en naciones democráticas donde hay una separación entre el Estado y las distintas expresiones religiosas, sino fundamentalmente porque pueden convertirse en naciones que, a raíz de la tradición, fuerte tradición musulmana, terminen siendo extremadamente peligrosas y negativas para nuestros hermanos cristianos. En Egipto, por ejemplo, existen 2,5 millones de coptos, que equivalen aproximadamente al 10% de la población, son cristianos ortodoxos, y existen unos 200,000 católicos, que ciertamente son una minoría. Nosotros hemos estado viendo también lo que sucede con los cristianos, con Asia Bibi, por ejemplo, esta mujer que en Pakistán está encarcelada y quieren condenarla a muerte básicamente por ser cristiana. Y conocemos también los trágicos eventos y los trágicos episodios de un cristiano converso en Afganistán que está a punto de ser condenado a muerte con el apoyo de todo el sistema político local. Entonces, la constante información que recibimos nosotros, el flujo constante de información que recibimos en la línea de lo que sufren nuestros hermanos cristianos en el mundo, y que el enorme porcentaje de ellos son básicamente oprimidos por países de tradición islámica o musulmana, muchas veces nos lleva a la pregunta de qué cosa es el Islam, qué cosa creen los musulmanes. Y existen muchas distorsiones en un lado y otro sobre lo que realmente son los musulmanes. Así que en este programa Cara a Cara hemos querido tener un encuentro cara a cara con la realidad del Islam. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos de el Islam? Así que vamos a comenzar a explicar de una manera sencilla el Islam y a compararla con nuestra fe católica, comprendiendo, hermanas y hermanos, que en la mayoría de nuestros países, pienso en América Latina, en los Estados Unidos o en Canadá, donde nos siguen tantísimos hermanos de habla española, o por ejemplo en España, no es que nosotros tengamos una presencia islámica abrumadora. Sin embargo, sí es importante comprender qué es lo que implica para nosotros los católicos a nivel mundial una de las religiones más importantes desde el punto de vista numérico, una de las más influyentes desde el punto de vista político y una de las más amenazadoras para nuestros hermanos en la fe en distintas partes del mundo, sobre todo si consideramos que el Islam tiene un papel creciente en Europa a raíz de la inmigración. El Islam, podemos decir que comienza alrededor del año 620 con la prédica de quien se convertiría más tarde en su profeta, Muhammad o Muhammad, que en español nosotros conocemos como Mahoma. Mahoma es una persona que predica una religión en el sur de la península arábiga, donde se encontraba. Él
pasa la gran mayoría de su existencia entre dos ciudades muy importantes, la Meca, que como sabemos nosotros se convertiría posteriormente en un importantísimo sitio de peregrinación para los musulmanes, y en otra ciudad llamada Medina. En estos lugares él va desarrollando una religión con influencias cristianas, judías, zoroastrianas y con varias creencias paganas propias de la región, de las tribus árabes, la mayoría de ellas muy modestas, eran criadores de animales menores, como las cabras, por ejemplo, que reclama haber recibido una revelación fundamental a través de lo que va a terminar siendo el libro fundamental de los musulmanes, que es lo que conocemos como Corán, que debería pronunciarse, para ser más exactos, Jurán, ¿no? Y que viene de una raíz árabe que implica lectura o libro, ¿no? Es decir, básicamente el Corán para los musulmanes es el libro por excelencia. El Corán es un libro complejo, más adelante vamos a hablar un poco de estas complejidades, pero lo importante es señalar que el Corán predica lo que los musulmanes llaman los 5 pilares del Islam, los 5 pilares del Islam. Y estos 5 pilares constituyen de alguna manera la esencia de la religión musulmana. Todos aquellos que cumplen con estos 5 pilares que muy pronto vamos a ver en pantalla, estos 5 pilares constituyen la esencia del Islam. El primer pilar es justamente la proclamación de fe y consiste en decir que no existe Dios verdadero sino Alá y Muhammad es el mensajero de Alá o es su profeta, ¿no? Es decir, en resumen, es una proclamación de fe muy sencilla. Si los musulmanes tuvieran que resumir su creencia y tendrían que pronunciar el equivalente a nuestro credo, el credo de los musulmanes se limita a esta es la primera obligación del musulmán, el primer pilar del musulmán, decir, no existe otro Dios que Alá y Mohammed es su profeta. Después de este pilar nosotros tenemos el segundo pilar, que es el pilar de la oración. Los musulmanes están llamados a rezar todos los días 5 veces al día, al amanecer, al mediodía, a la media tarde, al ocaso y a la noche. Cuando nosotros vemos algunas imágenes de los musulmanes, por ejemplo, rezando, esta oración no puede ser una oración, digamos así, como la que haríamos nosotros los católicos, una oración sobria, recogida, ¿no? Que está combinada podrían estar combinadas con nuestras actividades. Los católicos tenemos momentos fuertes de oración, pero también tenemos momentos de oración en los que elevamos nuestra fe al Señor, elevamos nuestra devoción al Señor en un momento personal, que puede ser incluso mientras estamos haciendo labores cotidianas. El musulmán, en cambio, tiene que dejar lo que está haciendo y tiene que postrarse en dirección a la Meca. Tanto así que hoy en día la tecnología permite que los musulmanes con dinero compren relojes que no tienen una brújula, sino que tienen una brújula que orienta exactamente hacia dónde está la Meca para que ellos sepan en qué posición postrarse. Esas oraciones son muy breves, pero son básicamente la segunda gran regla o el segundo gran pilar del Islam. El tercer pilar del Islam es dar el zakat, que es la ayuda a los necesitados. Esta ayuda a los necesitados no es sencillamente como la que tenemos nosotros los católicos, sino que está manejada con una serie de normas muy complejas, ¿no? Existe un porcentaje sobre una determinada cantidad de oro, que si es que hacia el final del año un musulmán no ha utilizado el número de oro determinado, este oro tiene que ser sometido a un impuesto y ese impuesto tiene que ser dado
en caridad, ¿no? La existencia de normas tan rígidas hace que también existan normas muy astutas para escapar del pago de este impuesto. Pero lo importante es señalar que, de todas maneras, la ayuda a las personas necesitadas, la ayuda a las personas que no tienen, es un pilar importante. El cuarto pilar del Islam, lo que hace que un musulmán sea una persona creyente y considerada un buen musulmán, es el ayuno del mes de Ramadán, ¿no? Acá es importante señalar, hermanas y hermanos, que en el Ramadán, el mes de Ramadán, es uno de los meses que se acercan normalmente hacia el final de nuestro año, septiembre, octubre, porque los musulmanes cuentan los meses de manera lunar, es decir, alrededor de 27, 28 días constituyen un mes. Y uno de esos meses, el mes de Ramadán, ellos ayunan durante todos esos días. ¿En qué consiste el ayuno? Se abstienen de cualquier alimento, bebida o incluso de contactos sexuales, en el caso de los esposos, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Es decir, no es un ayuno total, sino que simplemente es desde la salida hasta la puesta del sol. Una vez puesto el sol, ellos pueden alimentarse, pueden beber, etc. Están libres de ejercer o de practicar el Ramadán aquellos musulmanes que se encuentran en la guerra para no estar debilitados, ¿no? Y hay algunas autoridades musulmanas que han concedido, por ejemplo, que los equipos de fútbol nacionales de los países islámicos consideren que participar de un campeonato sea equivalente a una guerra y en consecuencia sean absueltos del Ramadán. El Ramadán concluye con una gran festividad, obviamente incluyendo una abundancia de alimentos, que pone el fin al Ramadán y que es la fiesta musulmana más importante del calendario. Finalmente, el quinto pilar, lo que justamente conforma el último de los 5 pilares, es la Hajj. Es el término musulmán para referirse a la peregrinación a la Meca. Todo musulmán está obligado a participar y viajar a la Meca. Ustedes pueden ver en sus pantallas una imagen de la Meca y especialmente de esta construcción pétrea negra que es conocido como la Kaaba. La Kaaba es una construcción hecha de madera y piedra negra, como esta imagen que ven ustedes, alrededor de la cual los musulmanes tienen que dar un determinado número de vueltas, girar en una dirección y otra, y por eso es que la imagen nos muestra a los fieles musulmanes en un patrón circular, ¿no? Justamente porque tienen que dar vueltas para la absolución de sus pecados. Las peregrinaciones a la Meca pues son absolutamente multitudinarias, es decir, es casi imposible manejar los volúmenes de personas que hay, precisamente porque todo musulmán debería ir por lo menos una vez en su vida. Y la única excusa para no participar de un viaje a la Meca por lo menos una vez en su vida es si es que una persona se encuentra seriamente impedida por razones físicas o totalmente imposibilitada por razones financieras, ¿no? Para un musulmán que vive, por ejemplo, en Indonesia, muchísimo más lejos de la Meca, de lo que viven aquellos que están en el país árabe, ciertamente le resulta prácticamente imposible si no cuenta con una cantidad mínima o suficiente de dinero. Esta fe, esta creencia, el Islam, tiene obviamente una expansión importante en el mundo. Nosotros tenemos un gráfico para que ustedes tengan una idea de dónde se encuentran la mayoría de los musulmanes. Tienen este gráfico donde obviamente dependiendo de la intensidad del verde, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la península arábiga, ahí entre África y Asia, donde surge el Islam, y luego cómo hacia el
este entra a países como Pakistán, Afganistán, etcétera, varias de las antiguas provincias de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, y en el extremo del oriental, es decir, donde ustedes ven en el sur y este del Asia, van a ver que están las grandes naciones musulmanas, algunas de ellas la más grande. Indonesia es la nación musulmana con la mayor población del mundo. Muchos creen que la nación musulmana más populosa debería estar en el norte de África, como vemos en el gráfico también, donde han tenido una importantísima presencia. Pero entre Indonesia y Malasia están las naciones con la mayor cantidad de musulmanes, es decir, naciones que no son árabes, ¿no? Sumatra, Borneo se han convertido también en naciones musulmanas. Hoy en día, el Islam, sin embargo, está comenzando a tener una presencia importante en países de Europa a raíz del hecho de que Europa, como sabemos, está cometiendo un suicidio poblacional, ¿no? Está cayendo en términos de población. Y por otro lado, tenemos también el descenso poblacional dramático de los países en el norte de Europa, donde los musulmanes también están llegando en cifras importantes, en cifras absolutamente importantes. Entonces, el Islam es básicamente esta religión y que además se expandió por el mundo por medio de la fuerza, fundamentalmente. Y esa fue la gran herencia de Mahoma. Mahoma señaló que la expansión tenía que ser por la fuerza. Nosotros podemos ver en el gráfico a continuación cómo se realizó esta expansión. El color más intenso que ven ustedes en la península arábica es buena parte de la expansión que se logró bajo Muhammad entre el 622 y el 632. La expansión que vemos en el color rosado o más tenue es una expansión que se produjo durante el primer califato con Rashidun, y la tercera, que llegó justamente a completar el norte de África, tomó España, Al-Andalus como se llamaba en ese entonces, y luego el extremo de los países hasta llegar a la India y luego introducirse en la zona de Crimea, en lo que sería Turquía, el sur de Rusia, por ejemplo, también fue una expansión importante. Hay que señalar que la primera fase de la expansión, especialmente en la expansión en la península arábica, fue en realidad un movimiento árabe que lo que hizo fue ir pasando por encima de otras tribus e incorporándolas al Islam. Sin embargo, en las siguientes expansiones hacia Oriente y Occidente, estas fueron expansiones bastante violentas y desde el punto de vista militar extremadamente exitosas. En los siguientes, en menos de 120 años, el Islam se había convertido en una religión extraña y marginal a una religión con una presencia militar y política enorme, que además arrasó con importantes centros culturales y religiosos. Nosotros sabemos que cuando llega a Egipto, por ejemplo, Egipto tenía una enorme tradición cultural, todos hemos estudiado en el colegio Egipto y su cultura, y además tenía una enorme tradición cristiana. Recuerden ustedes que los egipcios se convierten al cristianismo, a la prédica de Jesús, en el siglo I, son entre los primeros cristianos, y no son ni más ni menos que discípulos de San Marcos, de uno de los 4 evangelistas. El Islam pasa por encima de todo esto y luego comienza a arrasar con el norte de África, donde hay que recordar que estaban prosperísimas comunidades cristianas, como Tagaste, por ejemplo, donde nació San Agustín, hoy en día pulverizado. Hipona, de donde fue obispo y donde escribió sus mejores obras el mismo San Agustín. Y qué decir de la España, que ya estaba profundamente evangelizada con los visigodos convertidos.
Hacia el oeste van a arrasar con el hinduismo, y en ese arrasar con el hinduismo implica destruir enormes y maravillosas manifestaciones de arte hindú, siempre motivados por esta convicción de que existe un solo Dios, un único Dios, que es Alá, y su profeta es Mahoma, el verdadero profeta. En consecuencia, esta expansión, que muchas veces nos quieren presentar como una expansión de cultura, donde la España musulmana era tremendamente tolerante, todos esos son mitos secularistas, ¿no? Hoy en día los enemigos de la Iglesia Católica, especialmente los grandes enemigos de la Iglesia Católica en España, los socialistas, tratan de presentar a la historia católica en España como una historia oscurantista, intolerante, y la presencia de Al-Andalus, ¿no?, de Córdoba, etcétera, como una presencia extremadamente tolerante. Por supuesto que fue tolerante, una vez que arrasaron con todos los vestigios de cultura católica, ¿no? Entonces, es importante comprender que la expansión del Islam se realizó de una manera violenta. ¿Por qué? Porque el monoteísmo islámico es muy particular. Ellos consideran que no existen dos leyes, existe una sola ley. Y esa ley es la ley de la Sharia, es decir, la ley que impone normas para la vida personal, pública, religiosa y social, de tal manera que no existen leyes propias del Estado, no existen leyes seculares, existen solamente un conjunto de leyes donde lo religioso se mezcla con lo político. Y por supuesto, cualquiera que practique otra religión es una amenaza no solamente para el sistema religioso, sino para el político. Esta es pues una breve introducción de lo que significa el Islam, sus creencias y la forma de su expansión. Después de la pausa vamos a volver para explicar algunas de las creencias más importantes del Islam y sus diferencias con el catolicismo. Estamos en Cara a Cara, no se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con su programa Cara a Cara, y estamos abordando el tema del Islam para que nosotros los católicos comprendamos mejor qué existe en la cabeza de aquellas personas, hermanos y hermanas en la humanidad, que se proclaman musulmanes. Y cuál es la razón por la cual aparentemente en la gran mayoría de países musulmanes la convivencia con los cristianos no es posible, a diferencia de nuestros propios países cristianos, que sí ven la posibilidad de una convivencia con los musulmanes. La pregunta es si es que nosotros podemos decir que existe una similitud entre el cristianismo y el Islam, y cuánta similitud existe. Para comenzar, en la Iglesia Católica nosotros siempre hemos afirmado que el Islam, que recuerden ustedes, comienza a partir del siglo 600, es decir, es 600 años más nuevo que el cristianismo, ¿no? Porque alguien por ahí cree que todas estas religiones orientales o de origen oriental son todas más viejas que la Iglesia Católica, ¿no? Alguien una vez me decía, bueno, pero hay que respetarlos porque ellos han estado en el mundo mucho antes que nosotros. Mucho antes que nosotros. El Islam es básicamente, según algunos intelectuales católicos, una herejía cristiana, ¿no? Y surge recién en el siglo 600 después de Cristo, ¿no? Para quien le quepa alguna duda. ¿Cuáles son las similitudes y hasta qué punto nosotros podemos decir que existen similitudes entre el Islam y el cristianismo? Bueno, nosotros los católicos siempre hemos dicho que lo que compartimos los cristianos, los judíos y los musulmanes es que los tres somos religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, a diferencia, por ejemplo, del budismo, que no cree en la existencia de un Dios,
sino básicamente de una energía vital, o de otra de las grandes religiones mundiales, el hinduismo, que cree en múltiples dioses o múltiples divinidades. Desde esa perspectiva, pues nosotros podemos decir que sí tenemos un gran elemento en común. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo son el cristianismo, el islam y el judaísmo, ¿no? Yendo en orden cronológico. Y el judaísmo comenzando primero, por supuesto, si es que vamos en orden cronológico. La otra característica en común es que las tres religiones nos declaramos descendientes del gran patriarca Abraham, ¿no? Todos consideramos que Abraham y su fidelidad a lo largo del tiempo, Isaac, Jacob, José, luego Moisés y la gran liberación y el descenso de Moisés a los jueces, luego los reyes, David, etc., hasta la llegada de Jesucristo. Allí es con Jesucristo donde los judíos dicen, ya no seguimos nosotros nos quedamos esperando un nuevo Mesías, pero los musulmanes consideran que Jesucristo, que para nosotros ya es la plenitud de la revelación, para ellos es otro profeta, y finalmente después de este profeta viene el último gran profeta, el profeta Muhammad o Mahoma, como le decimos en español, ¿no? Entonces, hasta ahí las similitudes, pero luego de esto las diferencias son muy, muy importantes. Y es importante señalar estas diferencias, y para señalar estas diferencias vamos a utilizar aquí a este amigo que ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, aprovechando que podemos aquí hacer algunos gráficos para que tengamos una idea un poco más gráfica de la diferencia abismal que existe desde el punto de vista religioso y teológico con el Islam. Antes de entrar al gráfico, hago algunas advertencias. No todos los musulmanes están enterados bien de sus propias ideas y de las ideas que sostienen. Un musulmán te va a decir, oye, pero nosotros creemos en la Virgen María. Bueno, ¿qué cosa significa creemos en la Virgen María? Ellos creen que el Señor la eligió, creen que eligió una virgen, creen que dio a Jesús en un parto virginal y creen que Jesús fue un gran profeta. Pero creen que la Virgen y Jesús finalmente fueron totalmente malinterpretados, que no revelaron la plenitud, que no eran quienes debían revelar la plenitud y que Dios, Alá, se estaba preparando al último gran profeta. Entonces, es como decir que yo creo en tu mamá, ¿no? Creo en tu mamá, claro, creo en tu mamá porque existió y porque existe. Pero dicho eso, no creo que sea una mujer buena, no creo que sea una mujer decente, no creo que sea una mujer que se preocupa por ti. Entonces, eso no es decir yo creo, pues, ¿no? Entonces, muchos católicos se sienten irracionalmente aliviados porque algún musulmán le ha dicho, sí, mira, nosotros creemos en la Virgen María. ¿Cómo creen en la Virgen María? ¿Tienen representaciones de la Virgen María? No tienen, porque para los musulmanes es una aberración la representación de cualquier divinidad o cualquier figura, ¿no? Y en consecuencia, como vamos a ver más adelante, las diferencias son muchísimo más importantes que las similitudes y explican además estas diferencias la hostilidad de los musulmanes frente a cualquier religión y especialmente frente al cristianismo. Aquellos que dicen, no, en realidad los musulmanes nos estiman, solamente que tienen unos ciertos resentimientos por tienen unos ciertos resentimientos porque las cruzadas, ¿no? Los cristianos los atacamos en las cruzadas. Las cruzadas, que no son el tema de este programa, lo abordaremos más adelante en otra ocasión, en un cara a cara, fueron básicamente una acción defensiva de parte de los católicos. Porque ustedes ya han visto el gráfico de la expansión musulmana. En 110 años, en una época donde no había transporte automatizado, arrasaron con todo el sur de la cuenca del Mediterráneo. Es un avance militar que tiene bien pocos precedentes en términos de velocidad, ¿no? Entonces, los cristianos lo que hicieron fue impedir que esto siguiera. Entonces, si alguien tendría que estar ofendido con alguien, la destrucción de parte de Jerusalén, por ejemplo, ¿fue obra de quién? La destrucción de Constantinopla,
la toma de Constantinopla y la destrucción de la Hagia Sofía, la gran catedral del Oriente, convertida luego en una mezquita y finalmente convertida en un museo. La destrucción de todas las diócesis que nos dieron los principales santos orientales de los primeros siglos. Nosotros los católicos tendríamos todas las razones para ser los primeros ofendidos, porque cuando el Islam apareció no había ningún católico que agrediera a nadie, ni siquiera sabía de la existencia del Islam. Nosotros los católicos históricamente nos enteramos del Islam cuando vienen a patearnos la puerta y a invadirnos. Ahí nos enteramos que existía el Islam, ¿no? Hablando del siglo 600 y 700. Entonces, vamos a ver, dicho esto, con cuestiones históricas, vamos a ver ahora la cuestión teológica. Muchas personas dicen, bueno, mira, nosotros somos bien parecidos porque también creemos en un solo Dios, también tenemos un libro sagrado, ¿no? Nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen el Corán, pero la diferencia es significativa. Vamos a verla aquí de alguna forma a través de un gráfico. Para comenzar, nosotros creemos que la revelación nos viene a partir de Dios. Hago un triángulo, ¿por qué? Porque nosotros creemos en la Santísima Trinidad, ¿no? Voy a hacer un triángulo un poco más grande para que se vea mejor. A ver, vamos a hacer un triángulo así. ¿Este está mejor? Nosotros muchas veces graficamos a Dios como un triángulo porque es la Santísima Trinidad. Para los musulmanes, la idea de una Santísima Trinidad es una aberración. Para ellos el Dios es un Dios único que todo lo observa. Entonces vamos a graficarlos como un ojo, ¿no? Este es el Dios de los musulmanes, ¿no? Entonces, Dios, el Dios en el que creemos nosotros los cristianos, es la Santísima Trinidad. Y esta Santísima Trinidad, para salvar a la humanidad, ¿qué es lo que hace? Envía a su Hijo Jesucristo. Entonces, la gran revelación del cristianismo es Jesucristo, ¿no? Esta es la gran revelación. En cambio, en la religión musulmana, la divinidad, Alá, el Dios, envía a través de un profeta, es decir, acá nosotros tenemos que poner al profeta Mohammed. Este medio utilizado es el profeta Mohammed, ¿no? Este sería el profeta Mohammed, ¿no? Acá está profeta Mohammed, eso es lo que significa PM, profeta Mohammed. Y lo que envía es la máxima revelación, que es el Corán, ¿no? El Corán. Esta es la revelación del Islam. Para nosotros, ¿dónde viene la Biblia? Si nosotros vemos, Jesucristo es la plenitud de la revelación y a nosotros la revelación nos llega a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces aquí está la Biblia, las Sagradas Escrituras, y nos llega también a través de la tradición divina, el magisterio. Pero Jesucristo es la plenitud de la revelación. Obviamente, toda esta es la revelación, Jesucristo la plenitud de la revelación, y acá están las Sagradas Escrituras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las Sagradas Escrituras son para nosotros una parte de la revelación. Bueno, para nuestros hermanos evangélicos esa es toda la revelación, ¿no es cierto? Pero ellos sí coinciden en que la plenitud de la revelación es Jesucristo. Entonces, hay que entender una cosa. Para los hermanos musulmanes, esta es la equivalencia. Es decir, el Corán es Jesucristo. El Corán no es para ellos un libro. El Corán es la plenitud de la revelación. Todo lo que Dios tenía que decir, todo lo que Alá tenía que decir para la humanidad, todo lo que tenía que enseñar, lo enseñó a través del Corán. Y ahí se acabó. Obviamente ellos tienen tradiciones que se han ido heredando de lo que manifestó el profeta Mohammed, y por eso el profeta Mohammed es tan importante. Pero el profeta, muchos dicen, bueno, mira, los dos creemos en un Dios, los dos creemos que
hay un profeta, nosotros creemos que ellos creen que es Mohammed, nosotros creemos que es Cristo, y los dos tenemos nuestras Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos acá las Sagradas Escrituras y ellos tienen el Corán. No, hermanitos, esta no es la equivalencia. Corán, Sagradas Escrituras no es la equivalencia. La equivalencia es Corán, Cristo. Para ellos la revelación está acá. Lo que está en el Corán es todo y lo que no está en el Corán no importa. Y esto que se los digo no se los estoy diciendo yo. El gran conquistador de la segunda ola, el sucesor de Mahoma, que toma Alejandría, esta ciudad greco-egipcia que era la cúspide de la cultura entre Oriente y Occidente, tenía la biblioteca más grande de la historia. Y cuando él llega a Alejandría y la toma y la captura, le preguntan, cuando están arrasando con la ciudad, con Alejandría, le preguntan qué hacemos con la famosa biblioteca. Tomamos los libros y nos los llevamos a la Meca. Y él dice no, porque todo lo que se necesita saber está en el Corán. Y todo lo que no está en el Corán no sirve. Entonces, si estos libros tienen algo valioso, ya está en el Corán. Y todo lo que tengan que no esté en el Corán no es valioso. En consecuencia, la queman. Y la famosa quema de Constantinopla y de Alejandría, y de la biblioteca de Alejandría, que tenía la colección más importante de los clásicos griegos y romanos en todo el planeta, justamente se lleva a cabo por esta creencia de que en el Corán está la plenitud de la revelación. Y una de las más grandes catástrofes culturales de la humanidad fue la quema de esa colección, porque hoy en día existen clásicos griegos cuyas obras han desaparecido porque solamente se encontraban en la biblioteca de Alejandría. Esto es para darle simplemente un sentido histórico de cómo es que el Islam considera el Corán. Entonces, el Corán no es como el equivalente a nuestras Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que saber que las Sagradas Escrituras tenemos que leerlas a la luz del magisterio de la Iglesia, que las Sagradas Escrituras no contienen, por las mismas palabras de Jesucristo, todo lo que Jesucristo enseñó, que Jesucristo mismo dijo que, o el Evangelio de San Juan, mejor dicho, concluye hablando de Jesucristo, que si todo lo que dijo Jesucristo se hubiera puesto por escrito, no caberían o no entrarían libros en el mundo. Entonces, es importante esto porque cuando los musulmanes hablan del Corán y se refieren al Corán, no se están refiriendo a algo que está escrito simplemente en un libro. Y justamente nosotros sabemos que cuando alguien arroja unas Sagradas Escrituras o maltrata unas Sagradas Escrituras, está cometiendo un acto de blasfemia porque su intención es ofender las Sagradas Escrituras. Pero la razón por la cual cualquier cosa que se haga con el Corán es señalada por los musulmanes como un acto ferozmente ofensivo es porque para ellos es como si se le hicieran a Jesucristo, como si se le hicieran a Jesucristo mismo presente. Y en consecuencia, de ahí la ferocidad, la agresividad, nunca justificada, por supuesto, pero eso explica por qué la agresividad y la ferocidad que ellos tienen frente a cualquier posible maltrato del Corán. Y por eso, para poder condenar a muerte a una cristiana en Pakistán, Asia Bibi, cuyos casos prácticamente todos sabemos o deberíamos saber, se utiliza la excusa de que maltrató el Corán, ¿no? Entonces, es importante comprender que cuando una persona está creyendo que existe una similitud importante entre el Islam y el cristianismo, tiene que comprender que esa similitud no existe.
existen elementos similares. Ellos tienen un libro, nosotros tenemos un libro, pero ciertamente para nosotros ese libro es importante porque nos lleva a Jesús y a través de Jesús nos lleva al conocimiento de Dios. No, para el Islam esto se acabó acá. Finalmente, Alá tuvo una última revelación, finalmente Alá tuvo una última enseñanza, y esa enseñanza completa y última, Él no va a volver a revelar nada, no va a volver a decir nada, todo se acabó en el Corán. Y lo que el musulmán fiel necesita saber, todo, absolutamente todo, y solo está en el Corán. Cualquier otro texto carece de valor, cualquier otro texto no tiene ninguna importancia. Esto para que ustedes sepan cómo se presenta el Islam ante nosotros y cuál es la verdad del Islam comparada con lo principal del cristianismo. Vamos a ver más del Islam y sus diferencias con la visión cristiana del mundo y de la realidad cuando volvamos después de esta pausa. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en Cara a Cara, no se vayan. Estamos de vuelta, hermanos y hermanas, con Cara a Cara, en este programa dedicado exclusivamente al tema del Islam, para darle algunas luces. Toda religión, especialmente una religión que dice ser revelada y que se ha manifestado en un libro, es ciertamente una religión compleja, ¿no? Pero es importante comprender que estamos tratando de hacer un esfuerzo para resumir, para poder entender mejor el Islam. Entonces, no voy a decir que estoy haciendo pues un caldo de gallina de una gallina, sino que estoy haciendo todavía más resumido, estoy haciendo de una gallina, estoy haciendo una pildorita, ¿no? Pero por lo menos es importante que entendamos algunas de las ideas que existen sobre el Islam y enderezarlas un poco para que no tengamos por lo menos ideas erradas. Hemos hablado de los 5 pilares del Islam, es decir, así como los católicos tenemos una serie de principios, nosotros no tenemos normas rígidas, porque como saben, siempre la esencia de nuestra religión ha sido la denuncia del fariseísmo, es decir, creer que cumpliendo una norma pegado a la raya, nosotros vamos a cumplir con nuestra fe, y nuestra fe es una fe del amor y del encuentro personal. Entonces, así como para nosotros el encuentro con Jesucristo se realiza a través del cumplimiento de los mandamientos, a través del cumplimiento de los preceptos de la Santa Madre Iglesia, el crecimiento de las virtudes, la recepción de los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, todo eso en el Islam se resume en estos 5 pilares que hemos mencionado. Y por eso es que la religión del Islam es tan fácil de aprender y tan fácil de imponerse ante otros. Tú tienes que optar por esos 5 pilares y ya eres un buen musulmán. Sin embargo, existen otras creencias importantes que están incluidas en estas afirmaciones. Y estas afirmaciones, muchas de ellas entran en colisión directa con lo que creemos los católicos. La primera de estas creencias es el estricto monoteísmo. Los musulmanes creen que cualquier cosa que afecte la figura de un Dios que es profundamente misericordioso y que es sabio, etc. Recuerden ustedes que el Islam tiene 99 nombres para Alá, ¿no? El misericordioso, el profundo, el amigo, muchos de esos nombres muy hermosos, sin duda. Pero fundamentalmente este es un Dios que ya no se comunica con los seres humanos. La oración musulmana es básicamente un acto de respeto, no está tanto un acto de intercesión.
¿Por qué? Porque Dios ya no se comunica con la humanidad. Dios sigue siendo el que va a juzgar, sigue siendo el supremo poder en el cielo, pero básicamente todo lo que tenía que decirle a los seres humanos se los ha dicho a través del Corán, punto y basta. Y ya no está allí escuchando a los hombres, mientras los hombres cumplan con lo que señala el Corán y las leyes islámicas, eso basta. Entonces, este primer concepto muy importante para el Islam es el monoteísmo absoluto. Y digo monoteísmo absoluto no porque nosotros los católicos no creamos también en un monoteísmo absoluto, pero es porque el Islam considera que Alá no puede ser de ninguna manera comparado con ninguna otra forma que sea comprensible o visible. En consecuencia, no puede ser un Dios uno y trino. Muchos musulmanes radicales dicen que nosotros los cristianos somos politeístas, es decir, que creemos en varios dioses, porque creemos que el único Dios tiene 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es absolutamente aberrante para el musulmán. Otro criterio que entra dentro del monoteísmo es el criterio de la no antropoformización de Dios. Es decir, para nosotros decir que Jesús es Dios es inaceptable, es una aberración, es una blasfemia para el musulmán. Y en consecuencia es importante comprender que dentro de su visión los católicos y los cristianos en general decimos cosas que son aberrantes y que humillan el poder y la sabiduría de Alá. En segundo lugar, otro tema sumamente importante para el Islam es el tema de la pureza ritual. Obviamente la pureza, que tiene un sentido interior, tiene para los musulmanes un carácter sumamente externo, ¿no? No juntarse con cosas impuras, ellos no comen alimentos en base a cerdos, por ejemplo, o en base, y ahí heredan un poco la tradición judía, pero esto también es motivo de que la pureza es algo valioso, sobre todo cuando tiene un sentido espiritual, pero para ellos tiene un sentido que tiene conexiones o que tiene consecuencias culturales más o menos serias. Las mujeres, por ejemplo, por tener un ciclo ligado a la reproducción, son sistemáticamente impuras y por eso es que las mujeres no pueden entrar a los templos, las mujeres no pueden compartir los momentos de oración con el hombre. Y lo mismo con aquellos que no son musulmanes, que no forman parte de la UMA, de la gran unidad musulmana que es el al-Islamiyya, al-Arabiyya, son precisamente personas que también son impuras. Y esta es fuente de numerosas discriminaciones y de numerosos conflictos. Esto es otra cosa importante que hay que entender. Otro tema importante es el tema de la revelación continuada. Ellos creen mucho en la existencia de que la revelación no acabó como nosotros creemos con Jesucristo, sino que la revelación fue traicionada hasta que llegó a Mahoma. Entonces, el desprecio de quienes son anteriores a Mahoma es muy fuerte y eso incide en la razón por la cual en las leyes musulmanas los cristianos y quienes forman parte de lo que ellos llaman la religión del libro, es decir, cristianos y judíos, tienen que estar sometidos mediante una dima, una ley que los somete. Por ejemplo, solamente los que son cristianos y los que son judíos pagan determinados impuestos que se tienen que pagar porque no son musulmanes. Los musulmanes, en cambio, están libres de ese pago de impuestos. Muchas veces viendo la historia dicen, bueno, pero en muchos lugares, por ejemplo, en la España musulmana, los musulmanes eran tremendamente tolerantes con los judíos y con los cristianos. Es cierto, pero ¿por qué eran tolerantes con los judíos y con los cristianos? Porque éramos los únicos que pagábamos los impuestos que a ellos les interesaban, impuestos que no podían ser puestos sobre los musulmanes. Otro tema importante es el tema de la sumisión. Recuerden ustedes que justamente Islam significa sumisión. Entonces, para ellos
la relación de amistad con Dios es inconcebible. La diferencia y el abismo que existe entre el Islam y la revelación hecha por Alá y el ser humano común y corriente es abismal. Esa es la razón por la cual cuando ustedes van a un templo, a una mezquita o a cualquier tipo de construcción musulmana, van a ver que no existe ninguna representación de figuras. Dibujar animales, dibujar personas, dibujar al profeta, por ejemplo, o tratar de dibujar representaciones de Dios son blasfemias aberrantes, porque suponen tratar de imitar a Dios, tratar de ser parecidos a Dios, y eso es absolutamente inaceptable. Las obras musulmanas en general, ustedes se darán cuenta, están muy marcadas por figuras geométricas muy hermosas o por letras de una caligrafía muy bella, pero nunca por figuras representativas. Nunca van a ver la representación de un animal, porque para ellos dibujar a un animal es tratar de parecerse a Alá. Vayamos finalmente a la gran pregunta. En sí misma, la religión musulmana, el Islam, ¿es una religión violenta? Lamentablemente hay que decir que existen elementos en la religión en sí misma que alientan a la violencia. Y voy a explicarlo rápidamente. El Corán es un texto dividido en suras. Las suras vendrían a ser más o menos lo que son para nosotros los libros de la Biblia, ¿no? Así como nosotros tenemos Génesis, Éxodo, etcétera, los libros del Pentateuco, y tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Romanos, tenemos la carta a los Corintios, primera, segunda, etcétera. Para ellos, los libros se dividen en suras, ¿no? Pero las suras están luego divididas en versos, lo que vendrían a ser versículos, es decir, no tienen capítulos, sino que tienen directamente versículos. El Islam cree en un principio muy complejo y confuso, que es el principio de la abrogación. ¿Qué cosa significa? Significa que si existe alguna contradicción entre textos dentro del Corán, los textos que fueron escritos más tardíamente son los textos que priman sobre los demás textos. ¿Y esto qué cosa significa? Que allí donde hay una contradicción, los textos que Mahoma recibió según la creencia de ellos, escribió más tarde en la historia, se sobreponen a los textos que pueden decir exactamente o abordar el mismo tema. Y lamentablemente nosotros tenemos que decir que las suras de la espada, básicamente la sura número 9, abiertamente moviliza a los musulmanes a agredir a los cristianos y a los judíos. Y ese es el texto final que abroga todos los otros que pueden ser citados como los musulmanes que promueven la tolerancia. Para nosotros los católicos no cambia en nada el hecho de que los musulmanes tengan una doctrina que es ciertamente peligrosa y que explica la persecución injusta, violenta de nuestros hermanos cristianos en pleno siglo XXI. Porque nosotros seguimos creyendo que la fuerza más poderosa es la caridad, y por eso es que la Iglesia Católica va a seguir promoviendo el diálogo con los musulmanes. Y nosotros vamos a seguir rezando por los musulmanes y por la conversión de los musulmanes. Y no vamos a responder mal con mal, pero es importante que sepamos que esa es la realidad. Escríbanos en caraacara@ewtn.com y nos veremos próximamente. Dios los bendiga.